Mi nombre es Adrián Celaya. Mi experiencia profesional durante los últimos años está muy relacionada con la presidencia de ECAI Center, que es a la vez una consultoría y un think tank, ¿no? Durante los últimos 15 años aproximadamente, partiendo de una experiencia profesional de muchos años en el sector cooperativo, pues he ido introduciéndome por un lado en el ámbito de la investigación estratégica y también desde el punto de vista universitario, pues en las clases relacionadas con la economía aplicada. Durante muchos años, a partir de la experiencia empresarial, trabajé de forma progresiva aspectos de interés para el sector empresarial dentro de las políticas públicas, fundamentalmente política industrial, política económica en diversos ámbitos, ¿no? Este fue también el origen de ECAI Center, que fue impulsado desde el propio sector cooperativo como un grupo de análisis destinado a profundizar en estos ámbitos de las políticas económicas que pueden ser de especial interés para el sector, ¿no? A partir del año 2010 aproximadamente dimos una nueva configuración a ECAI Center con esta idea de que fuese tanto una consultoría como un think tank, sin saber exactamente si esto era realmente posible, en la medida en que como think tank estamos constantemente emitiendo opiniones que a veces son del gusto de nuestros clientes y a veces no lo son. Y entonces esto genera, pues, de vez en cuando, digamos, disputas, conflictos, diferencias de opinión, pero bueno, que de una forma u otra hemos ido sorteando hasta la fecha, ¿no? A partir de ese momento iniciamos una experiencia profesional muy centrada en las políticas públicas. No exclusivamente, 2/3 de nuestros ingresos son del ámbito público, 1/3 del ámbito privado, pero dentro de ese trabajo en las políticas públicas, tanto en el ámbito local, regional, estatal, incluso en Europa, nos centrábamos digamos, en el análisis estratégico. Ese ha sido fundamentalmente el ámbito de trabajo de ECAI Center, ¿no? Y a partir de ese trabajo de análisis estratégico nos fuimos encontrando con la necesidad de hacer planteamientos, de hacer recomendaciones a las entidades públicas que resultaban, vamos a decir, de interés para los ciudadanos de ese respectivo territorio, pero que no siempre encajaban dentro de lo que políticamente era correcto hacer, ¿no? Entonces, trabajando estos límites sobre lo que los responsables políticos pueden o no pueden hacer en cada uno de esos ámbitos, nos encontrábamos con el concepto de modelo de desarrollo, ¿no? En general, tanto en el ámbito europeo como incluso en el ámbito local, hay determinadas estrategias que, siendo recomendables, siendo positivas llevarlas a cabo, no son planteables porque no encajan dentro del modelo, digamos, que está legitimado, y intentar ponerlas en marcha dejarían a la fuerza política correspondiente fuera de juego, ¿no? Esto se ve enseguida por parte de los responsables políticos o por parte de los partidos políticos o de los gobiernos. Y profundizando en estos límites, intentamos clarificar cuáles eran las razones que de alguna forma atenazaban a los responsables políticos dentro de estos límites, ¿no? Esto lo vimos claramente, por un lado, en el ámbito regional, en el ámbito europeo, y muy especialmente en el ámbito europeo dentro de la política monetaria, ¿no? Cuando en unos análisis en un proyecto que dirigí yo durante 3 años en Bruselas, dentro de la Unión Europea, analizamos los límites de la política monetaria europea y unas contradicciones evidentes que al final nos revelaban con claridad que la política monetaria europea no está realmente al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de las élites financieras, y que el Banco Central Europeo actúa fundamentalmente en base a los intereses de estas élites financieras, pero de una forma claramente escandalosa y que se palpaba muy claramente a través de los números, de tal forma que en el momento en que empiezan la expansión monetaria masiva a partir del año 2010 aproximadamente, pues cerca de un 40% de la expansión monetaria se destinaba a los bancos sin ningún tipo de contrapartida. Digamos que es la única subvención
que se entrega a una entidad determinada, a una entidad privada, sin condiciones, sin que sea necesario destinarla a su finalidad, de tal forma que los bancos, con los recursos que reciben del Banco Central, hacen lo que quieren. Lo destinan a crédito, que debería ser su finalidad, o lo destinan a mejorar su tesorería, a especular, etcétera, ¿no? Esto es una contradicción evidente que afectaba a unos recursos inmensos, cerca de 100 veces superiores a lo que era el famoso Plan Juncker, ¿no? Durante esos 3 años verificamos que esto era así y constatamos cómo en las instituciones europeas en general esto era conocido, era perfectamente asumido que esto no debería ser así, pero nadie tenía la menor intención de corregirlo, ¿no? Y nos dimos cuenta, fue un proyecto en el que participamos de forma muy directa, de que nos dimos cuenta de que algo similar sucedía dentro de estas limitaciones del modelo de desarrollo, tanto en el ámbito local como en el regional, en el estatal y en Europa. Es decir, que los intereses de los poderes fácticos, fundamentalmente de las grandes corporaciones, están por encima de los intereses de los ciudadanos dentro de la gestión pública de forma muy evidente, y que los responsables de nuestra gestión pública, de nuestras instituciones públicas, actúan mucho más en interés de esas grandes corporaciones que en interés de los ciudadanos, y cualquier proyecto político alternativo que intente actuar de otra forma, pues queda marginado muy rápidamente, y esto se ha venido constatando claramente en toda Europa durante los últimos, vamos a decir, 30 años, ¿no? Bueno, este es un poco el origen de que tanto yo, desde un punto de vista personal, como EKAI Center en su desarrollo profesional, haya ido profundizando en estos límites, ¿no? En por qué nuestras políticas no hacen lo que deberían hacer y siguen actuando en función de los intereses de esas grandes corporaciones. Y esto es lo que nos ha llevado a interpretaciones alternativas sobre lo que está sucediendo, sobre por qué está sucediendo y cómo se debería gestionar fundamentalmente Europa desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde esta perspectiva de los intereses generales de los ciudadanos y no de los intereses particulares de las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo durante los últimos años es que de alguna forma estamos ante un proceso de décadas que nos explica no solo lo que ha sucedido, sino también cuál es la situación actual y de alguna forma lo que puede suceder cara al futuro, ¿no? Lo que hemos visto es que durante estas, vamos a decir, 30, 40 años, estos grandes corporaciones que en la práctica controlan, de hecho, Europa y Estados Unidos también, se han sentido progresivamente amenazadas por 3 factores fundamentalmente, ¿no? Uno de estos factores ha sido el agotamiento del modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo neoliberal que se pone en marcha a partir de los años 80 y que por distintas razones se está interpretando como agotado. Las élites corporativas han visto que este modelo se está agotando, es el modelo que les ha soportado, y han venido adoptando una serie de medidas para posicionarse en este sentido. El segundo factor ha sido el reto geopolítico. Ya a fines de los años 90, distintos think tanks corporativos, fundamentalmente en Estados Unidos, también en el Reino Unido, empiezan a identificar claramente cuáles son las amenazas fundamentales para que en el siglo XXI esa élite corporativa occidental siga manteniendo el poder. Y lo centran muy claramente en dos países, China y Rusia. China y Rusia no los controlamos, hay que hacer algo para asegurar que el siglo XXI sigue siendo nuestro siglo, ¿no? Y lo ponen claramente por escrito, ¿no? Entonces, dentro de esos documentos, a fines de la década de los 90, nos indican muy claramente que lo que tienen que hacer fundamentalmente Estados Unidos es, primero, desestabilizar el mundo musulmán, citando países concretos que luego serían invadidos y destruidos, para, a partir del mundo musulmán, desestabilizar China y Rusia fundamentalmente, ¿no? Bueno, vimos que esto era lo que en la práctica había estado pasando, cómo ese proceso se corta de una forma radical en un país concreto, que ha sido Siria, a raíz de la intervención rusa, ¿no? Y cómo en el año 2020 en concreto hay una interpretación dentro de las élites corporativas de que esa estrategia ha fracasado, no da más de sí, porque ha sido de alguna forma detenida en Oriente Medio, y que
tienen que pasar a una fase siguiente, que es desestabilizar ya directamente a China y Rusia. Y este es probablemente el origen del estallido que en este sentido se está produciendo en el año 2022. Desde el punto de vista del modelo económico, hay que recordar que el modelo neoliberal se pone en marcha a principios de los años 80 como una respuesta a la crisis de los 70 y fundamentalmente buscando un modelo que impulse el desarrollo económico, impulse el crecimiento a través del aumento de los beneficios de las corporaciones, ¿no? Y como consecuencia de esto se pone en marcha el modelo de la globalización. Se introducen restricciones de todo tipo, pues con respecto a los sindicatos, la contención salarial, un recorte progresivo del gasto social. Se introducen distintas medidas, todas encaminadas a este objetivo, ¿no? Pero lo que nos dicen los datos es que el modelo neoliberal no consiguió su objetivo. A pesar de todas estas medidas para incrementar los beneficios de las corporaciones, vemos como las variables económicas fundamentales, el incremento de la productividad sobre todo, cayó muy por debajo de lo que había sido el periodo de posguerra, ¿no? El periodo de posguerra fue un periodo excepcional, esto es cierto, pero en el periodo neoliberal el incremento de la productividad se fue debilitando progresivamente y sobre todo cae a niveles casi cercanos a cero a partir del año 2000, ¿no? Esto nos está diciendo que el modelo neoliberal no funcionaba. Pero no solo no funcionaba desde el punto de vista de los resultados económicos, sino sobre todo desde el punto de vista de los medios que se estaban utilizando, porque esos medios eran de alguna forma insostenibles en el largo plazo. Fundamentalmente hay otras perspectivas medioambientales, etcétera, pero fundamentalmente dos. Primera es el hundimiento demográfico, es decir, este incremento de los resultados de las corporaciones estuvo muy relacionado con un modelo de agotamiento demográfico, que explicarlo nos requeriría un cierto tiempo, y también con el sobreendeudamiento. Es decir, es un modelo en el que se ha basado en un constante incremento de la deuda. Hay que tener en cuenta que el incremento de la deuda en un sistema económico impulsa el crecimiento de la economía a corto plazo. Cuanto más nos endeudamos, podemos comprar con esa deuda más bienes y servicios y eso incrementa el PIB, la producción de bienes y servicios. El problema de la deuda es que hay que pagarla y hay que pagar los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante estos 40 años? En el momento en que llegaban las caídas por vencimiento de la deuda, compensar esto con más deuda. Entonces, hemos estado manteniendo el crecimiento económico e intentando resolver todos los problemas económicos que iban surgiendo durante 40 años con una continua emisión de deuda muy apalancada cada vez más en la expansión monetaria de los bancos centrales, que al final se traslada normalmente al incremento de préstamos y de deuda, ¿no? Tradicionalmente se ha dicho que la deuda de los países, pública y privada, no debe superar nunca el 100, el 150% sobre el PIB, sobre la producción anual. Esto era así en los años 70, pero se ha ido desequilibrando esta relación progresivamente hasta, se puede medir de distintas formas, pero hasta una situación en la que nos encontramos cerca del 350 sobre PIB, ¿no? Entonces, esta es una situación que no solo es insostenible desde el punto de vista de los críticos, sino que ya las propias multinacionales, que eran el soporte del sistema neoliberal, ya han venido admitiendo en los últimos años que el sistema está agotado, que es insostenible, y ya a partir del año 2020, a través del Foro Económico Mundial, que es un foro representante de las propias multinacionales, pone sobre la mesa un nuevo modelo de desarrollo a través de lo que llaman el proyecto Gran Reinicio o Green Reset, en el que reconocen expresamente que el modelo está agotado y que hay que poner en marcha un nuevo modelo. Esto significa dos cosas, no es solo definir un nuevo modelo, ellos lo definen de acuerdo con sus intereses, por supuesto, sino que además hay que finiquitar el modelo actual. Y finiquitar el modelo actual significa solucionar fundamentalmente este problema de sobreendeudamiento. Hay que resolver también el problema demográfico, evidentemente, pero este reto del sobreendeudamiento implica un proceso de lo que se llama reducción drástica de deuda
desapalancamiento o reestructuración financiera, un proceso de unas dimensiones impresionantes. Estamos hablando, teniendo en cuenta las cifras que hemos dicho antes, de algo que puede ser cerca de un 200% sobre PIB, ¿no? Y entonces las estrategias que se han pensado para hacer frente a esto son las que muy probablemente van a condicionar lo que sea el desarrollo económico europeo de los próximos años. Hay distintas estrategias que fueron analizadas, por ejemplo, por un informe de la consultora McKinsey, analizando los distintos procesos históricos en los que se han abordado procesos de reestructuración financiera. En estos procesos ha habido metodologías o estrategias de, vamos a decir, de recortes sociales, de basar esa restricción en los recortes sociales, estrategias de impago, por las que se decide no pagar las deudas, y estrategias de inflación. La inflación es en sí misma una forma de reducir el importe real, el valor real de las deudas, y sí vemos que las multinacionales han sacado unas conclusiones básicas de estos análisis, que son, por ejemplo, que las estrategias de recortes sociales son muy costosas desde el punto de vista de la estabilidad social, que las estrategias de impago son válidas fundamentalmente cuando estamos haciendo referencia a deuda externa, pero no cuando estamos hablando fundamentalmente de deuda interna, como es el caso de Europa o de Estados Unidos, y que, sin embargo, la inflación ha sido la metodología que históricamente ha facilitado los procesos de mayor importancia en la reestructuración financiera, y que es la políticamente más asimilable, ¿no? ¿Por qué? Porque a los ciudadanos les cuesta más identificar un culpable cuando hay una inflación. Tendemos a decir que hay inflación, no que la inflación la ha creado este órgano o este responsable político. En un recorte social se lo atribuimos al gobierno o le atribuimos a los empresarios, mientras que en la inflación, hasta que se dispara, por supuesto, tenemos que decir, hay inflación, no queda tan claro quién es el responsable, ¿no? Y esto lo han dicho muy expresamente recientemente, a partir del año 2019, cuando se entra en una nueva dinámica, tanto los bancos centrales como, digamos, los grandes inversores que ahora están detrás de las grandes corporaciones, que son los grandes gestoras de fondo como BlackRock y Vanguard fundamentalmente, ¿no? En los análisis que hacen a partir del año 2019 estas gestoras de fondo, dicen claramente que no hay más remedio que entrar en una nueva fase de expansión. Esta fase de expansión va a ser inflacionaria, se va a crear premeditadamente la inflación. Les recomienda a los bancos centrales poner en marcha esas dinámicas y advierte a la vez que no hay que preocuparse demasiado por la inflación, porque puede ser la estrategia políticamente más viable para hacer frente a esa reducción de la deuda, que es el gran reto al final de Occidente. Entonces nos encontramos con un contexto, estas reflexiones se hacen en el año 2019, cuando se produce una pequeña crisis financiera en el mercado, estrictamente en el mercado financiero, y a partir de esa recomendación de BlackRock de verano del año 2019, en otoño de 2019 los bancos centrales empiezan a aplicar esas políticas, que luego relacionarían ya en el año siguiente, en primavera siguiente, con el estallido de la pandemia COVID, pero que ya habían puesto en marcha anteriormente, ¿no? Entonces, esto nos deja en un contexto en el que sabemos que ese contexto inflacionario que se produce a partir del año 2020 era un contexto conocido, aceptado y premeditado, ¿no? Esto es probablemente la situación en la que estamos en este momento en buena parte, porque si nos damos cuenta podemos decir que estamos en una situación de inflación tolerada, porque ha pasado aproximadamente un año desde que se desata la inflación hasta que el Banco Central Europeo toma la primera medida, una primera medida de subir un 0,5% el tipo de interés básico, y después, unos meses después, un 0,75%, pero todavía estamos en unos niveles ridículos de un 0,75 del tipo de interés básico, que es un tipo de interés claramente inflacionario. Y ya nos están hablando de que las posibles subidas de los tipos de interés las van a compensar con el otro instrumento del Banco Central, que es la emisión de más dinero, la expansión cuantitativa. Con lo cual nos están diciendo que de una forma o de otra van a seguir tolerando la inflación. Y esto es probablemente lo que nos explica lo que está sucediendo durante los últimos años y en qué dirección se está encaminando probablemente las políticas de las grandes corporaciones, ¿no?
Hay otro elemento muy importante que ya está encima sobre la mesa y es el de la estabilidad social, porque todas las políticas económicas que se puedan pensar por unos u otros responsables políticos van a estar muy directamente condicionadas por el riesgo de crear inestabilidad social. Esto es lo que les lleva ya a estar planteando que mejor que en lugar de incrementar el coste de la energía para las personas, vamos a intentar compensar ese coste creando inflación. Es decir, la gente lo va a sufrir a través de la inflación en lugar de sufrirlo a través de la subida del coste de la energía, porque probablemente políticamente es más fácilmente asimilable, ¿no? Este es un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto nos está indicando hasta qué punto estamos llegando al límite del modelo económico actual, ¿no? Porque precisamente es el nivel de endeudamiento al que hemos llegado el que está haciendo imposible que los bancos centrales actúen como actuaban hasta ahora. Ya no pueden. Bueno, están manteniendo los tipos de interés en cero, subiéndolos apenas 0,5, un 0,75, porque saben que si lo suben un poco más, vamos camino de la recesión. Y esto es porque el nivel de deuda es tan grande que los intereses de esas deudas se incrementan si se incrementan de una forma significativa, van a caer los gobiernos y van a caer las empresas muy rápidamente. Y en lugar de una recesión, como estamos todos previendo, pues vamos a tener una depresión, ¿no? En los años 70, cuando la inflación se dispara, los tipos de interés de los bancos centrales subieron hasta el 21% para detener la inflación. Hace 2 meses, en Rusia, subieron al 21% para detener la inflación y luego empezaron a bajarlo. Y aquí estamos hablando de subir del menos 0,5 al 0 y al 0,75 y ya estamos asustados. Y esto es precisamente porque en los años 70 no estábamos endeudados, porque en Rusia apenas hay deuda y sin embargo nosotros estamos tan sobreendeudados que cualquier incremento del tipo de interés puede hacer estallar el sistema, ¿no? De todas formas, por las razones que hemos explicado, es muy posible que las grandes corporaciones estén dando por supuesto que ese estallido del sistema se va a producir de una forma o de otra y que prefieran, antes que una depresión, dentro de lo posible, prefieran conseguir esa reestructuración financiera dentro de lo posible a través de la inflación. Pero de cualquier forma están dando por supuesto que los costes sociales van a ser muy altos y que la respuesta social y la desestabilización social va a ser muy alta. Y esto ya lo están reconociendo en prácticamente todos los países. Y esto nos lleva a una relación muy directa entre desestabilización social y restricción de libertades. Es decir, los gobiernos, ante esta desestabilización social provocada por las políticas públicas, tienen 2 posibilidades. Una de ellas es suavizar las políticas públicas, o alargarlas, las políticas restrictivas, o alargarlas en el tiempo, etcétera. Y la otra es recortar las libertades, para hacer más difícil esa respuesta social. Es muy posible que estén pensando en las 2 cosas o fundamentalmente en un recorte drástico de libertades si es que ven que hemos llegado al límite del sistema y que no tienen otra salida que entrar en un marco de recortes muy drásticos, de recortes socioeconómicos drásticos, digamos. Bueno, en este sentido sí es preocupante la evolución que se ha mantenido en Occidente y en Europa en concreto de alguna forma durante las 2 últimas décadas, ¿no? En las élites corporativas ha habido una gran preocupación porque una parte de la opinión pública estaba escapando de forma progresiva del control ideológico de las élites a través de Internet fundamentalmente, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética se va produciendo rápidamente una homogeneización ideológica, como consecuencia de la cual se sigue hablando de izquierda, derecha y centro, pero en la práctica tanto la izquierda como la derecha como el centro son distintas versiones del neoliberalismo, digamos, ¿no? Que en la práctica ninguna de ellos cuestiona nada sustancial del sistema. Sin embargo, ven que a través de Internet hay una parte progresiva creciente de la población que se está escapando de ese control ideológico. Entonces empiezan a adoptar distintas medidas. Una de ellas es la puesta en marcha de las redes sociales, que empiezan con un claro impulso o de las grandes corporaciones o de servicios de inteligencia, y ya es una forma de intentar controlar una parte de Internet.
El segundo paso fue, dentro de esas redes sociales, empezar a establecer instrumentos de censura. Y esto empezó hace aproximadamente 5 o 7 años, de forma creciente, con un pretexto con otro. Se aceleró con el tema de la pandemia COVID, también con la guerra en Ucrania. Con un pretexto con otro, las redes sociales en este momento deciden con absoluta libertad cuándo quieren censurar algo y cómo quieren censurarlo. Y nuestros partidos, y esto me parece algo especialmente preocupante, nuestros partidos que constantemente hacen referencia a los derechos humanos, la democracia, etcétera, miran sistemáticamente hacia otro lado ante esta clara constricción de los derechos civiles, ¿no? Ha habido otra serie de medidas de otro tipo, ya fuera de Internet, que han estado muy relacionadas, por ejemplo, con el terrorismo. Se adoptaban distintas leyes, con el pretexto del terrorismo, distintas leyes antiterroristas, desaparecía el terrorismo y estas medidas de restricción de libertades permanecían, incluso 5, 10, 15 años después de la desaparición del terrorismo en distintos países, ¿no? Se ve cómo se están, ante esa preocupación por el agotamiento del sistema, hay una preocupación por una previsible desestabilización ante la cual hay que adoptar estas élites están pensando que hay que ir preparando el terreno para la restricción de derechos. Hemos visto, y esto también puede ser preocupante, como casualidad en los últimos años, entre los años 19 y 21, se han puesto en marcha distintos instrumentos de carácter digital, pensando en el control de los ciudadanos, siempre con uno u otro argumento de tipo técnico, o bien por razones medioambientales se habla del seguimiento de la huella de carbono de los ciudadanos y de instrumentos que permitan controlar los ingresos y gastos de los ciudadanos por razones medioambientales. En otros casos se habla de razones monetarias, razones de política monetaria para empezar a controlar las actuaciones de los ciudadanos y los pagos y los ingresos que realizan. También por razones sanitarias se ponen en marcha distintos instrumentos de control de la actividad de los ciudadanos. Son distintos instrumentos que se están trabajando en Europa y en Estados Unidos por distintas razones, pero que casualmente están coincidiendo entre el año 2019 y 2021. Todos crean amenazas muy directas para las libertades de los ciudadanos y son instrumentos que van a permitir, si las grandes corporaciones lo ven necesario, controlar de una forma mucho más agresiva a los ciudadanos que hasta ahora, ¿no? Bueno, tanto desde la perspectiva del propio modelo neoliberal como de la situación en la que estamos, el ámbito de la política monetaria tiene un interés muy especial, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es algo que la gente tiene muy olvidado, pero hasta el año 71 había una relación muy directa entre las monedas y el oro. Es decir, hasta el año 71, en la última fase, a través del dólar, y el año 71 el gobierno de Nixon rompe la relación entre el dólar y el oro, pero hasta entonces había un compromiso de mantener el valor de las monedas anclado al valor del oro. Y esto evitaba que los gobiernos, que los bancos centrales abusaran de la emisión de moneda. A partir de ese momento, las monedas se convierten en lo que se llama fiduciarias, de confianza. Esto es, que relacionamos el valor de una moneda con la economía de su país, pensando en que los bancos centrales no van a abusar de su capacidad de emisión de moneda. Pero, sin embargo, lo que ha sucedido es que tanto Europa como fundamentalmente Estados Unidos han abusado sistemáticamente de esa capacidad de emisión. Esto ha sido muy importante en el caso de Estados Unidos, porque al tener el dólar carácter de moneda de reserva mundial, ellos han podido abusar de la emisión de moneda, haciendo repercutir el coste de ese abuso no solo sobre sus ciudadanos, sino sobre el conjunto del mundo. Esto les ha facilitado financiarse a costa de todo el mundo durante muchos años. Pero el propio agotamiento del neoliberalismo también ha llevado a un cuestionamiento creciente de esta dinámica, ¿no? Sobre todo por parte de los países más perjudicados. Pero esto ha llevado en conjunto a que en distintos ámbitos se empiecen a plantear la necesidad de buscar alternativas a estas monedas fiduciarias. Y esto, por un lado, ha llevado a la reactivación del debate sobre el papel del oro, por parte de expertos, de inversores y también por parte de los países emergentes. Hay algunos países, también Alemania en el caso de Occidente, por ejemplo, pero los países emergentes sobre todo,
que están siendo muy activos en la acumulación de oro durante los últimos años, porque se están preparando para un contexto de caída de las monedas de confianza occidentales y frente a las cuales el que las monedas estén soportadas en oro va a ser de una importancia mucho mayor. Pero además del oro, esto ha facilitado el surgimiento de otras alternativas de confianza que no puedan ser manipulables, como son las monedas, como son el dólar y el euro. Y esto, por ejemplo, ha hecho surgir las criptomonedas, el Bitcoin en particular. Yo creo que responden también a la misma filosofía. En buena parte se está diciendo que el Bitcoin puede ser una alternativa al oro, porque no puede ser manipulado ni puede ser artificialmente creado, ¿no? Vamos a ver cuál es el papel cara al futuro que las criptomonedas y el oro tienen cara a anclar el valor de las monedas. Tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, los países emergentes están, a partir de la crisis de este año y esta división del mundo en dos, en el que nos encontramos con Occidente por un lado y por otro lado los países emergentes y casi todos los países en desarrollo. En los países emergentes se está hablando ya muy claramente de una moneda internacional apoyada por los países emergentes y soportada en materias primas y en oro, ¿no? Esa es una línea de trabajo muy clara. Estos países tampoco están descartando la utilización del Bitcoin y por otro lado sí tenemos muy claramente definido el papel de las criptomonedas como una amenaza muy clara para el sistema bancario, es decir, para el sistema financiero en su conjunto, pero en particular para el sistema bancario. En la medida en que las criptomonedas sean capaces de articularse a través de billeteras de Internet y adquieren una confianza y una expansión suficiente, no vamos a necesitar de los bancos para mantener los depósitos. Y esto ellos lo saben, y esto es lo que ha hecho, lo saben también los países emergentes, esto es lo que ha hecho a distintos países. China, en primer lugar, el plantearse la necesidad de la emisión de una moneda digital oficial, de una moneda digital de su banco central, y esto se ha convertido en una amenaza muy directa para los bancos occidentales y a la vez para el euro y para el dólar. De tal forma que en este momento tanto Europa como Estados Unidos han empezado a analizar la conveniencia de poner en marcha un euro digital y un dólar digital, pero se encuentran con grandes dificultades de avance porque tienen intereses contradictorios. Por un lado, si avanzan excesivamente con estas monedas digitales, están atacando los intereses de sus bancos. Las monedas digitales cuestionan el papel de los bancos como depositantes de dinero, pero por otro lado, si no avanzan en la moneda digital de China fundamentalmente, también otras alternativas como quizás el Bitcoin, pero la moneda digital de China y de los países emergentes se va a extender progresivamente en Europa. Entonces esto está ralentizando el proceso, pero sí parece claro que con un u otro ritmo, dentro de una década, vamos a ver una expansión muy rápida de las monedas digitales y un cuestionamiento radical del papel de los bancos como depositantes de dinero, ¿no? Con lo cual esto nos cambia radicalmente el sistema bancario y el sistema monetario también. Desde Kaizen Center hemos hecho un análisis de cuáles podrían ser los modelos hipotéticos que cara al futuro se podría plantear Europa o, si se quiere, Occidente. Por supuesto hay muchísimos más modelos teóricos, pero hemos hecho una selección en base a su viabilidad política, porque al final cualquier modelo, para que salga adelante, tiene que tener apoyos suficientes, ¿no? No se trata solo de que sea teóricamente bueno o malo, sino que cuáles son esos modelos que pueden tener un cierto peso político, ¿no? Y hemos seleccionado 5. Esos 5 modelos serían, uno de ellos el modelo neoliberal, sería dar continuidad al modelo neoliberal. Los que defienden esto se basan fundamentalmente en que piensan que el modelo neoliberal no ha tenido éxito porque no se ha aplicado suficientemente y fundamentalmente le echan la culpa a lo que queda del estado del bienestar. Creen que si se liquidara del todo el estado del bienestar, el modelo neoliberal hubiera funcionado y funcionaría, ¿no? Otro modelo sería la vuelta al al modelo de posguerra, digamos que fue un modelo de cierto equilibrio entre lo social y lo económico y con un alto nivel de crecimiento, pero instintivamente, cuando criticamos medidas concretas del neoliberalismo, parece que estamos pensando en ese modelo, pero en la práctica
parece que es más complejo de lo que parece, porque probablemente aquel modelo respondió a circunstancias muy excepcionales de la segunda revolución energética, la destrucción creativa de las dos guerras mundiales, etcétera, que serían difícilmente repetibles en otro contexto, ¿no? El tercer modelo sería lo que algunos llaman el desarrollismo conservador, el populismo de derechas, que sería más o menos el modelo del trumpismo. Es un modelo todavía poco claro, en muchos aspectos se parecería al neoliberalismo, pero por un lado cuestionan el globalismo, cuestionan una buena parte de la globalización económica y cuestionan el sistema monetario y bancario actual, ¿no? Un cuarto modelo sería el modelo propuesto por las grandes multinacionales a partir del 2020, es lo que han llamado el modelo Gran Reinicio, ¿no? Ellos proyecto Gran Reinicio, a partir del cual quieren poner en marcha un nuevo modelo que le han llamado de distintas formas capitalismo de partes interesadas, capitalismo inclusivo, le están llamando así, por supuesto con palabras bonitas, lógicamente, pero que sería un modelo en el que las corporaciones tendrían un peso todavía muy superior al actual, a través de fundamentalmente sustituir una gran parte de las funciones del Estado, ponerlas en manos de las grandes corporaciones, y relacionar a las grandes corporaciones directamente con los ciudadanos, ¿no? Muchos analistas han dicho que ya no sería un modelo realmente capitalista, más que capitalismo corporativo, que sería un modelo de feudalismo corporativo, pero explicar por qué esto necesitaría un poco más de espacio, ¿no? Y el quinto modelo sería el modelo que se ha llamado el modelo emergente, han llamado algunos el modelo de los países emergentes. Estos países, pues China, Rusia, India, Irán, tienen ideologías y bases conceptuales muy distintas, pero se pueden extractar unas características comunes de este modelo desde el punto de vista de lo que podría ser interesante para nosotros. Una de ellas es el colocar a los gobiernos por encima de las grandes corporaciones. Ellos dicen, al contrario de lo que ocurre en Occidente, que las grandes corporaciones mandan sobre los gobiernos, en nuestros países, nuestros modelos apuntan a que los gobiernos estén por encima de las grandes corporaciones para que puedan trabajar en base al interés general y no en base a los intereses particulares de estas grandes corporaciones. Y un segundo elemento relacionado con este es la objetividad sobre qué es lo que tiene que ser público y lo que tiene que ser privado dentro del ámbito empresarial, ¿no? Es una objetividad que nosotros perdimos, que de alguna forma tuvimos en la posguerra, pero ahora por razones ideológicas o de intereses parece que en nuestro ámbito tiene que ser todo privado. Hemos perdido la capacidad de analizar con objetividad qué es lo que funciona mejor en el ámbito privado o público. Estos países, pues por ejemplo China o Rusia, parten de del modelo maoísta, el modelo de la Unión Soviética, donde prácticamente todo tenía que ser público, superaron esa fase y ahora tienen una gran capacidad para decidir qué empresas se gestionan desde el punto de vista del interés general, qué empresas se gestionan mejor en lo público y qué empresas se gestionan mejor en lo privado. Y eso es un ámbito realmente de gran interés para el futuro social y económico de los países. En la práctica, yo creo que teniendo en cuenta cuál es el contexto geopolítico y el peso político de las multinacionales sobre Europa y sobre Estados Unidos, el modelo que probablemente tiene más posibilidades de salir adelante sería este modelo de gran reinicio o gran reseteo, de capitalismo corporativo o feudalismo corporativo, vamos a decir. Pero dependiendo de lo que pase en esta lucha geopolítica, pues hay que pensar que también la influencia de este modelo emergente, de este modelo de los países emergentes, vaya a ser cada vez mayor. Bien, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que podemos hacer, hay que tener en cuenta primero la clave geopolítica. Lo que pasa en el ámbito geopolítico, estamos ya prácticamente en una guerra mundial abierta entre el bloque emergente y las grandes potencias occidentales. Lo que pase como resultado de ese contexto geopolítico seguramente nos va a condicionar radicalmente qué es lo que va a pasar en el ámbito social y en el ámbito económico también en Europa, ¿no? Claro, y prescindiendo, eso habrá que tenerlo muy en cuenta a efectos de organizarnos de una u otra forma, ¿no? Claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Evidentemente, tenemos que pensar primero lo que podemos hacer desde un punto de vista personal. El posicionamiento personal es muy importante, desde el punto de vista, primero, de informarnos correctamente, ¿no? De utilizar Internet. Ya sabemos que en Internet hay de todo, hay cosas buenas o malas, pero utilizar Internet de forma abierta a efectos de ir progresivamente filtrando en base a la reflexión personal lo que entendemos que cuadra
desde nuestro punto de vista, con la realidad y lo que no cuadra, ¿no? Bueno, a partir de ese posicionamiento personal, tenemos que saber compartir esas reflexiones personales y esas conclusiones con otras personas de nuestro ámbito físico cercano, y también, gracias a Internet, podemos compartirlas con pocas o con muchas personas en ámbitos geográficamente más lejanos, pero dentro de círculos pequeños, ¿no? Internet nos ofrece muchísimas posibilidades de actuar para personas de forma individual o en pequeños grupos que antes no existían, y estas posibilidades hay que aprovecharlas para desarrollarnos y compartir información, para agruparnos de forma progresiva en pequeños grupos y para permitirnos, pues, desarrollar actuaciones o bien vivenciales o bien de organización y de contraste y de asentamiento de la información en los distintos niveles. A partir de ahí, si pensamos digamos, en las grandes estrategias, hay que desarrollar las estrategias micro y las macro. Es decir, los ciudadanos tienen que organizarse de forma individual en pequeños colectivos para saber gestionar su vida de forma autónoma dentro de lo posible, pero tienen que saber que es casi imposible cambiar la realidad si además no hay unas estrategias macro que se planteen o que intenten actuar en el ámbito, vamos a decir, en el ámbito político incluso, ¿no? Claro, a estos efectos, ¿con qué estructuras contamos? Pues necesitamos también una reflexión constante, individual y colectiva sobre cuáles de las estructuras que existen ahora son válidas y cuáles no, teniendo en cuenta que lo que ha pasado en los últimos 30 años nos ha enseñado que la práctica totalidad de las estructuras sociales, políticas fundamentalmente, están absorbidas por el sistema y por los intereses de las grandes corporaciones. Se llaman a sí mismas de izquierdas, de derechas, de centro, pero en la práctica están representando un papel y responden a los intereses de esas corporaciones. Entonces, sin descartar nada en base a prejuicios, pero sí tenemos que hacer un análisis muy detenido de cuáles de esas estructuras, no en base a lo que dicen, sino en base a lo que realmente hacen, responden a esos intereses corporativos, o bien pueden ser o no utilizables para empezar a trabajar sobre ese futuro, o bien en qué medida necesitamos crear estructuras nuevas que empujen o que nos faciliten dentro de ese nivel macro la creación de esa nueva realidad, ¿no? Bueno, ahora mismo, en el 2022, estamos ante un estallido de todo lo que hemos comentado, un estallido geopolítico, de esta lucha geopolítica, un estallido del modelo económico, y todo esto ya se está concentrando en retos a muy corto plazo, en el que, particularmente en el caso europeo, tenemos ya no solo la inflación, sino una amenaza muy directa de que una recesión que se transforme quizás en una en una depresión y quizás en un estallido social este invierno. Claro, frente a ese estallido social que todo el mundo está previendo, los gobiernos tienen dos posibilidades. Una es un giro geopolítico, es decir, dar una marcha atrás en lo que han estado haciendo durante este año y llegar, a través de una negociación geopolítica con Rusia y con China fundamentalmente, dar marcha atrás y reorientar todo lo que has estado haciendo durante este año y entrar en un marco de colaboración internacional que les permita, digamos, dar una salida ordenada a esta crisis. Porque si no es esa salida y continúan, a pesar de esa amenaza de desestabilización social, continúan hacia adelante, la única salida que les queda es una restricción drástica de las libertades civiles, lo cual supone claramente regímenes autoritarios o dictatoriales, ¿no?